Hola, buenos días. Nos parece que nuestro director extraordinario está teniendo algunos problemas técnicos, pero quisiera, para mientras, darles la más cordial bienvenida a este evento, que es el Foro Regional, la reducción del daño en la salud pública, su relación con la ciencia y la evolución industrial en tiempos de COVID-19. Es para AmCham Guatemala un verdadero honor poder ser host de este evento y desde ya agradezco a las AmChams centroamericanas quienes nos apoyaron con este evento asimismo. Pues el objetivo de este evento es realmente nosotros comprometidos con el progreso y el bienestar de la salud y la seguridad a través de sus acciones. Buscamos generar conciencia en la sociedad sobre el concepto de la reducción del daño y la importancia de considerarla en las políticas de salud pública. Queremos dar a conocer en este webinar información relevante sobre las alternativas en las diferentes ramas industriales y la evolución que cada sector ha alcanzado, especialmente en la etapa donde la pandemia ha acelerado la transformación en los mecanismos de información. Esta mañana contamos con la participación de expertos centroamericanos e internacionales en el tema, como lo es el señor José González, director senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CMI, el doctor John Rosenberg, Corporate Affairs Head, PAC, and General Medicine Head, COPEPAC de Sanofi, la doctora Andrea Constantini, líder regional de divulgación científica para Latinoamérica y Canadá de PMI, y el señor José Rodríguez, jefe de servicios de neumología de VITHAS. Por favor, invitamos a todos nuestros participantes a que cualquier pregunta la puedan hacer directamente en el chat. Al final del evento vamos a tener un espacio para un Q&A. Así que en ese momento vamos a contar con la participación de todos los conferencistas. No sé si me oye. Ahora sí, gracias. Perdón, disculpen ahí los problemas técnicos, pero va a ser más breve. Ya quisieron ahí la introducción, pero sí, en el nombre de AmCham, en especial en la Junta Directiva, es un gusto tenerlos el día de hoy, darles la bienvenida. Contamos que AmCham pues tiene más de 50 años de estar en Guatemala. Realmente manejamos prácticamente, son afiliados más del 80% de lo que es la inversión americana en Guatemala. Realmente somos también parte de ACLA, que es la Organización de Cámaras de Comercio Latinoamericana, siempre afiliada a la Asociación de Cámaras de Comercio de Estados Unidos. También les quería dar la bienvenida y el agradecimiento siempre a nuestro Leadership Circle, que son las empresas tan prestigiosas como 3M, ABB, Bacredomatic, Blocasa, Blue Medical, Boston Agrex, Cemento Regional, Centroló, Chiquita, Colgate, Convex, IM, Dagas, Deminville, Energuate, Europlaza, Fundación Génesis Empresarial, Grupo Salinas, KPMG, Grupo Michatoya, Port to Port, PBS Guatemala, Tigo Business, Tipic y Walmart. Entonces, la verdad que es un gusto. También tenemos nuevos foros, como es el foro de salud, que también creo que es algo que los invito también a afiliarse a la Cámara y a participar. Y con esto, pues disculpen ahí el atraso, les dejo realmente, me quiero presentarles también a nuestros conferencistas de hoy. Yo sé que ya los presentó, pero tenemos siempre al doctor John Rosenberg, Corporate Affairs Head PAC de General Medicine de COPEPAC Sanofi, el doctor Andrea Constantini, líder regional de divulgación científica para Latinoamérica y Canadá de Philip Morris International, el doctor José Miguel Rodríguez, jefe de servicio de neumología, hospitales Vitas de Madrid, José González Campo, director senior de asuntos corporativos y sostenibilidad, Corporación Multinversiones CMI. Entonces realmente para mí es un gusto que comiencen ahí. Yo también del parte mío estoy muy interesado. Nosotros somos, yo soy también CEO de Blue Medical, entonces siempre estos son temas que son muy interesantes y la verdad que les damos la bienvenida y
por favor, los dejo siempre con Carolina Barrientos. Gracias, Estuardo. Y gracias a todos. Entonces, yo no les robo más tiempo. Les dejo en manos de José González, director senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CMI. Bienvenido, José. Buenos días, gracias Carolina. Muchísimas gracias a Estuardo y AmCham por la oportunidad de compartir un rato hoy con todos ustedes. La verdad es que desde que vi la agenda y oigo los títulos de quienes me van a seguir en la presentación, no deja de ser un enorme reto saber que son puros doctores y que van a tener muchísimo más conocimiento y profundidad en los temas médicos. Pero creo que mi objetivo hoy de estar aquí con ustedes es tal vez darles un poquito más del contexto de los retos que enfrentamos desde una visión muy empresarial. ¿Qué es lo que hemos hecho durante esta pandemia y cuáles son los retos que vemos también desde el sector público, del apoyo que debemos de tener cuando pasan cosas como esta? Así que no verán una presentación enfocada en lo médico, sino en lo empresarial, y creo que ese es mi objetivo el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Si me pueden decir si la ven, se los agradecería mucho. Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Creo que ahí estamos, ¿verdad? Sí, listo. Pues yo quisiera tal vez partir un minuto hablándoles de nuestra presencia, que de alguna forma también ha sido parte del reto que hemos tenido que enfrentar. CMI es una corporación familiar multilatina con presencia en 14 países, un poquito más de 40,000 colaboradores. Estamos presentes en 50 mercados con 2 grandes agrupaciones de negocios. La agrupación de alimentos, cuyo propósito es alimentamos tu mundo para llenarlo de bienestar. Tenemos 24 líneas de negocio en categorías que van desde la proteína animal, pollo, cerdo, alimentos para animales, alimentos preparados como galleta, pastas y salsa, harinas de trigo y maíz, y los formatos, pues algunos de ustedes lo conocerán como pollo campero y algunos formatos, digamos, de más económicos de restaurantes. Somos la octava empresa multilatina de alimentos más grande de Latinoamérica y probablemente seríamos la primera si excluimos a México y Brasil, con presencia en 11 países en Norte, Centro y Suramérica. Y la agrupación de capital, cuyo propósito es generamos bienestar con inversión de impacto que genere desarrollo sostenible, pues básicamente somos generadores, una de sus áreas, de energía renovable en la región centroamericana, alrededor de 900 megas de capacidad de generación, y nuestra parte inmobiliaria, que tenemos 13 centros comerciales, 11 proyectos de vivienda, 10 torres de oficina y más o menos 1 millón de metros cuadrados de construcción a través del área. La parte de multiproyectos muy enfocada en Guatemala y la energía, pues ya en 7 países en la región. Y yo creía que era importante plantearles este alcance porque creo que parte de lo que quería platicarles hoy es el reto que representó para nosotros manejar una crisis de esta magnitud. Ayer en una reunión les decía que si alguien nos hubiera puesto a inicios de este año a pensar dónde estaríamos el día de hoy por muchísimas cosas, yo creo que nadie se hubiera imaginado la magnitud de la crisis, lo que iba a cambiar nuestras vidas en general, en lo privado, pero también en la forma en que trabajamos. Y el impacto que iba a tener esto en volver a pensar y reflexionar en cómo hacemos las cosas y en las necesidades comunes que tenemos. Y al final creo que lo que esto pasó es que se genera este modelo, perdón, VUCA, en que teníamos un entorno completamente cambiante y difícil de predecir, con una enorme volatilidad, una enorme incertidumbre, y a veces se nos olvida cómo empezó esto, qué significó para todos quedarnos en nuestras casas, no saber qué venía, la angustia de empezar a oír casos. Yo me acuerdo bien, y ustedes recordarán, aquí en Guatemala, cuando empezábamos a oír las conferencias de prensa del presidente, que eran casi todos los días, y todos estábamos pendientes de cuántos casos iba a haber y qué era lo que iba a pasar, en un ambiente sumamente complejo. Y aquí empezaría yo a hablar el tema de salud.
nosotros desde lo empresarial estamos acostumbrados a manejar temas de empresa, temas de problemas de logística, temas comerciales, temas si quieren hasta legales de marcas y de contratación, pero nunca imaginamos que íbamos a tener un tema de salud pública que nos impactara a todos, pero no solo a todos, digamos, a todos al mismo tiempo en todos nuestros países y en todo el mundo. Yo creo que el nivel de complejidad que esto nos dio rebasó en muchos casos las capacidades que podíamos tener y encima de todo con una enorme ambigüedad en qué significaba esto, qué efectos podía tener, cómo se tenía que enfrentar, que si se usaban mascarillas o no, que si había que tomar algo o no, que representaban muchísimas interpretaciones de las cosas que estaban pasando. Entonces yo creo que todo este ambiente de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad nos hizo ver, por lo menos a nosotros, a que este COVID, y aquí tal vez quisiera hacer alguna mención que platicaba con algunos de los conferencistas hace unos minutos. En el caso de Guatemala, yo solo quisiera hacer referencia a que no solo nos impactó el COVID, sino en las últimas 2 o 3 semanas estamos sufriendo un tema muy, muy complicado en el tema de tormentas. Hoy mismo no deja de llover, tenemos muchas zonas de Guatemala y Honduras particularmente con daños enormes, con daños económicos, pero sobre todo dramas humanos muy, muy fuertes, eh, que si alguien nos está viendo en esos países, pues decirles que estamos pidiendo a Dios por todos ustedes, que esto también va a pasar y que cuentan con todo el apoyo de todos nosotros. Pero que también, tanto esto del COVID como esto que está pasando, nos hace reflexionar primero de las capacidades que tenemos de atender emergencias, de las, creo yo, enormes limitaciones que tenemos desde la salud pública para atender emergencias de este tipo. Y antes de hablar del impacto del COVID en nuestra gente, quería hacer esa reflexión, porque si algo creo que nos tiene que quedar en la mente es, tenemos retos enormes, retos que no terminan con el fin de año, sino que se mantendrán por algunos meses o años, y que al final del día esto creo que nos va a requerir de todos nosotros muchísima madurez, muchísima humildad, porque va a haber que sacar esto adelante juntos. Y el hecho que hoy haya pues la diversidad de presentadores que ustedes ven en esta presentación, de mundos distintos, desde alguien que trabaja en un hospital, alguien que trabaja en una tabacalera o, por ejemplo, en una farmacéutica, o en mi caso, de un congreso, de una corporación industrial, nos hace ver que esos mismos equipos son los que vamos a tener que trabajar juntos para sacar eso adelante y la importancia que esto tiene en las alianzas. Regresando al COVID, lo primero que vimos es qué retos iba a tener el impacto del COVID en nuestra gente, cómo íbamos a cuidar de nuestra gente, qué iba a pasar con restricciones de transporte o movilización o cierre de lugares, qué significaba el COVID también en términos de negocio, con la disrupción de labores y viajes, entender las medidas gubernamentales, qué iba a significar eso en la cadena de suministro, tanto de materia prima como en nuestro caso de animales vivos. ¿Qué impacto iba a tener esto en los hábitos de consumo de la gente? Las restricciones que iba a haber de llegar a algún lugar, del cierre de restaurantes, de cómo la gente iba o no pedir a restaurantes, de si la gente quiere o no regresar, por ejemplo, a visitar centros comerciales o restaurantes cuando eso se pueda. Y además, qué impacto tenía que tener en las comunidades donde operamos, porque al final del día no podemos hacer negocios exitosos en lugares que no lo son. Y hoy tenemos un enorme reto con eso. Le diría que entonces la gestión de CMI en este caso se centró en 3 grandes prioridades. La primera era trabajar en el bienestar de nuestros colaboradores, de asegurar que nuestra gente estuviera bien, segura y darles todo el apoyo posible. El segundo es, sobre todo por nuestro negocio de alimentos, que tiene que ver con la seguridad alimentaria y el poder mantener y darle a la gente las capacidades de alimentos, cómo hacíamos para poder mantener esa continuidad operativa del negocio. Y finalmente, una responsabilidad social que todos tenemos de apoyar a nuestra comunidad. Trabajamos muchísimo en un sistema de gestión y organización de comités de crisis, en la elaboración e implementación de protocolos y concientización frente al COVID, algunos programas de apoyo a nuestra gente y a las comunidades que les llamamos Estamos Contigo, qué medidas teníamos que tomar para gestionar adecuadamente los negocios y hacer lo que pudieran afrontar esta situación. Luego, la gestión importantísima con los gobiernos y nuestro relacionamiento con ellos.
y también cómo íbamos a gestionar las donaciones que pudiéramos tener. Voy a pasar un poco más rápido. Y aquí el reto era cómo mantener ese equilibrio entre mantener la salud de nuestros colaboradores, clientes y consumidores, poder seguir operando y asegurando una seguridad alimentaria. Y es lo que nos llevó, que era al final del día, creo que todo esto regresa a lo que define nuestros valores y el carácter de una organización, que en nuestro caso son nuestros valores con el acrónimo REIR, que es, que tiene que ver con la responsabilidad, es tener el compromiso individual y asumir el papel que tenemos en la sociedad, hacerlo bien, con excelencia, con muchísima integridad y tener congruencia entre nuestros actos y palabras con nuestros valores. Y si creo que un reto tuvo el COVID, era que nos permitió siempre entre las dificultades donde sale el carácter real tanto de las personas como de las instituciones. La forma en que el mundo ha enfrentado este reto creo que dice mucho de quiénes somos y de quiénes quisiéramos ser. Y eso se llama integridad. Y finalmente el respeto a la gente, el respeto a la autoridad, el respeto a la preocupación y la angustia que la gente podía tener en esto. Era importante entonces el cuidar y proteger a nuestra gente. Hicimos muchísimo en temas de preparación, sensibilización y acompañamiento. Y aquí tal vez la primera reflexión que hago y que se las mencioné al principio, es que las empresas no estábamos acostumbrados necesariamente a tratar un tema de salud pública o de salud de nuestra gente. Pues claro que teníamos algunos temas muy particulares de enfermedades, situaciones de personas en lo individual, pero nunca que todos, en todas nuestras oficinas y en todas nuestras geografías, se enfrentaron a un bichito que nadie veía, pero que podía en aquel momento tener un impacto enorme en la gente, en su vida y en sus familias. El tema de poner la salud pública también en la agenda de lo que las empresas tenemos que tener y prepararnos para ello, creo que ha sido una de las primeras enseñanzas muy importantes que esto tenemos y que les comento en un segundito a qué nos llevó a hacer esa reflexión. Era preparar a la gente, sensibilizarla y darle muchísimo acompañamiento también con el nivel de angustia que podía haber. Evidentemente formamos en base a nuestro manual de crisis, formamos nuestros comités de naturaleza operativa y estratégica, pero aquí la primera enseñanza que tuvimos es que tuvimos que también formar un consejo médico. Si lo ven, aquí estás todos los que pueden normalmente estar en una agrupación, pero no teníamos, dijéramos, aunque una estructura ordenada con método y disciplina que manejara los temas médicos. A raíz de esto ya formamos nuestro consejo médico, coordinamos a todos los doctores e instalaciones que tenemos en nuestras operaciones bajo una estructura mucho más ordenada y disciplinada y tuvimos que traer expertos en el tema para que nos pudieran orientar en este proceso, porque al final del día los médicos que uno tiene en sus operaciones son médicos ocupacionales y esto requiere de un nivel de especialización y conocimiento que nos llevó a tener que formar, como les digo, este consejo médico. Entonces teníamos un comité estratégico con las más altas autoridades. Tuvimos de nuevo en este ambiente en que era una crisis que no se circunscribía a una geografía, sino a todos, formar un comité central de crisis. Formamos este comité médico que fue muy, muy importante para poder habilitar la respuesta que tuvimos a la crisis. Y finalmente un comité por negocio y país que nos ayudara. ¿A qué nos ha llevado esto? Por ejemplo, tuvimos que poner temas poner en cuarentena aún antes que los gobiernos lo hicieron a las personas que teníamos viajando en la región, con muchísima resistencia interna, un poquito jugándola a lo que nos decían los médicos que eran las mejores prácticas, pero era importante, una segunda, creo que aprendizaje es, uno, tener las capacidades, un consejo médico, y segundo, tener muchísima capacidad de reacción y velocidad en hacerlo. Aquí se tenían que tomar decisiones probablemente complejas, pero muy rápido para ser efectivos en manejar. Tuvimos que trabajar en por lo menos 10 protocolos y lineamientos de cómo enfrentar la crisis, cómo nos íbamos a comportar dentro, qué íbamos a hacer en temas de viajes, proveedores, teletrabajo, cómo íbamos a gestionar un caso positivo, cómo se tenían que hacer los temas de limpieza y sanitización si eso existía, ya con el paso de la crisis, cómo íbamos a retornar a nuestra gente al trabajo y en condiciones que les dieran confianza a ellos y nos aseguraran un manejo adecuado en caso de casos positivos. Trabajar muchísimo en temas de comunicación y el tercer tema que les quería mencionar, siendo el primero de nuevo, el consejo médico, capacidad de reacción, el uso de la virtualidad. Y yo creo que en estos temas médicos ha sido increíble. Empezamos nosotros a tener estos town hall, dijéramos, de utilizar esas capacidades.
Hemos llegado a tener en algunos de ellos 7,000 personas oyéndolas, y los más exitosos ha sido en donde hemos, dentro de la medida posible, teniendo esa interacción con los equipos médicos y los especialistas para que entonces la gente desde sus casas y sus familias tengan acceso a alguien que les hable con propiedad de estos temas que estamos sufriendo. Muchísimo enfoque en comunicación, como les digo, las medidas de higiene que pues a todos nos han sugerido, distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y el uso de alcohol gel y lavarse las manos. Un protocolo fuerte con fases que nos teníamos, por ejemplo, a partir de que en los países permitieran el retorno a oficinas, hacerlo de una forma ordenada. El nuestro es casi de 4 meses, con fases claras de qué se puede y qué no se puede hacer. Y además, establecer un programa muy cercano con la gente. Estamos contigo. De nuevo, aquí les quiero insistir, hay muchísimo que hacer en la precariedad que hay en los sistemas de salud. Mucha de nuestra gente operativa, su opción era, por ejemplo, asistir a un centro de salud. Lo que no podíamos hacer en nuestras plantas, que era manejarlo normal, dijéramos, pues cuando estaba eso tenían que ir a un centro de salud o tenían que ir al Seguro Social en condiciones complicadas, no se les atendía. Y eso nos llevó a nosotros a también, de nuevo, con velocidad, tratar de tener algunas opciones que pudieran ayudarles. Decidimos poner a disposición de ellos kits de medicina trabajados con el Consejo Médico, que en el momento en que ya tuvieran una confirmación positiva, ellos tuvieran la opción de acceder sin costo a ellos. Hicimos un programa de pruebas en que nosotros mismos patrocinamos las pruebas a la gente que lo necesitaba. Contratamos un seguro especial médico para el tema de COVID que cubrió alrededor de 31,000 de nuestros colaboradores. Tuvimos que hacer en esos días tan complejos en que la gente pues no podía trabajar, algunos no podían generar ingresos o no tenían acceso, dijéramos, a alimentación por las restricciones que había, un programa de bienestar que más o menos nos invertimos $1,500,000 y que se ayudó a 150,000 bolsas para nuestros colaboradores. Ha sido también una inversión importante en insumos de protección. Nosotros más o menos invertimos $13,500,000 en eso. Asegurar el transporte para, de nuevo, siendo una empresa esencial que teníamos que seguir produciendo alimentos, tuvimos que poner en marcha sistemas que permitieran que la gente llegara a las plantas de una forma segura. Eso nos costó alrededor de $3,000,000 para transportar alrededor de 6,000 personas. Y también, finalmente, en estos temas de salud, la importancia de lo psicológico y de la cercanía. Establecimos una línea de apoyo con apoyo de psicólogos y médicos especializados que han estado a disposición de toda nuestra gente y que llevan más de 230 casos atendidos. ¿Qué significó esto también para garantizar la continuidad del negocio? Era entender esas nuevas condiciones, preparar el negocio para ellas, en muchos casos redefinir rutas, ajustar inventarios, reconfigurar, por ejemplo, restaurantes, ahora que ya podemos abrirlos. Si van, lo ven un restaurante diferente y nuevo. Planificar, sobre todo al principio, los temas de cash flow en la medida en que pensábamos que esto pudiera afectar a las finanzas de los negocios, y un enorme esfuerzo de transformación. Y en este tema de cómo gestionar el negocio, lo que tratamos de hacer era cómo enfrentar la crisis, pero también convertirla en una oportunidad para cambiar. Y yo creo que eso nos hizo, en nuestro caso, como les digo, fuera de todos los retos logísticos, financieros, operativos, es que también esto se convierta en una transformación del negocio. En nuestro caso, restaurantes, pues en algún momento lo único que podíamos hacer era entregar a domicilio. Cómo hacerlo eso de forma segura, con todas las medidas de higiene sanitarias que eran confianza, pues nos llevó a cambiar a todo nuestro proceso y además hacer enormes cambios en nuestro ambiente digital con una nueva app y web, que es lo que hemos tratado de hacer. Y finalmente, creo que en este tema de salud pública, también cada quien tiene que dar lo que puede en el ámbito que lo pueda hacer. Y a nosotros nos tocaba que, congruentes a nuestros valores, también tener muchísima solidaridad con nuestra comunidad. Desde, por ejemplo, darles o llevarles alimentación y almuerzos a la gente que estaba encargado de construir hospitales o de gestionar hospitales. Apoyamos también, y de nuevo me refiero a la precariedad de los sistemas de salud. Se armó un hospital temporal, o se enviaron varios hospitales temporales en Guatemala para esto. Nosotros quisimos apoyar en el equipamiento de uno de ellos. Un programa que se llamó El Amor en Caja, que era llevarle despensas a gente que se había quedado sin trabajo.
y aportes en alimentación. Y yo les diría que mucho, y termino con esto, yo creo que esto nos hizo evolucionar a la industria a ser mejor articulada, más solidaria, más ágil y más comprometida. Y de nuevo le recuerdo la importancia que en las industrias pensemos en estos temas de salud como algo que puede pasar, prepararnos para ello y probablemente aquí a futuro esos consejos médicos y grupos médicos es importante tenerlos, formarlos y prepararlos, tener capacidades muy rápidas de reacción que permita tomar decisiones rápidas y adecuadas para hacerlo, el uso de la virtualidad, pero finalmente y lo más importante es que cada quien no dejemos de pensar, y creo que eso es lo que más se relaciona con lo que van a oír. Esta es una crisis humana y en el centro de todo esto tiene que estar la gente. Si tomamos y nos preocupamos por la gente, todo lo demás va a funcionar bien. Y creo que esa última reflexión es que para estar bien con la gente, el tiempo, la dedicación y el esfuerzo que desde la industria también pongamos para que tengamos un mejor sistema de salud es fundamental. Y ese es un trabajo que, como les dije al principio, debe ser una alianza entre la gente que en algún momento verán presentaciones mucho más completas que la mía, sabe mucho más de temas médicos, sabe cómo administrar esos temas y sabe cómo apoyar para que esto mejore, y a quien creo yo que con el liderazgo de ellos todos debemos apoyar para que si nos vuelve a pasar, que muy probablemente va a ser, estemos mucho mejor preparados y con mejor capacidad de reaccionar y de nuevo cuidar a nuestra gente y que ellos y sus familias se sientan seguros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José, por compartir esta experiencia, de verdad, muy importante, muy interesante para nuestro país y, bueno, para todos los países en donde ustedes tienen presencia. Así que muchísimas gracias por esto. Continuando con la agenda, tenemos la segunda conferencia a cargo del doctor John Rosenberg. Él es jefe de asuntos corporativos para la zona de Pacífico y Caribe, PAC, y jefe de medicina general para la zona COPEPAC de la empresa Sanofi. Doctor Rosenberg, bienvenido. Gracias, Carolina y Amjan por la invitación. Coméntenme si están viendo mi pantalla. Sí, la vemos, doctor. Perfecto. Ok. Creo que estamos viviendo todos un momento que es importante para todos los que estamos en el planeta. Y es un momento en el que se debe hacer un llamado a que interdisciplinariamente todos los que estamos en la capacidad de poder cambiar el mundo adelante, tengamos que estar no solo presentes, sino dando ese empuje que es necesario para que todos podamos salir de la situación en donde estamos. Sanofi es una compañía farmacéutica multinacional presente en los 5 continentes del mundo, que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Es la primera compañía líder farmacéutica en Europa, la tercera en el mundo, con más de 100,000 empleados. Ahora bien, cuando hablamos del COVID, el COVID empezó inicialmente como una crisis de salud. Posteriormente entró a ser una crisis económica y hoy, como ya se ha mencionado también, estamos viviendo una crisis humanitaria. En la región, en América Latina, vemos que hay un colapso a nivel de varios sistemas o de presiones de varios sistemas. No hablemos de colapso porque siempre tenemos que luchar para salir adelante. Y desde el lado económico vemos que hay una caída proyectada del PIB del 9.1%, que eso hace que tengamos una pérdida en un camino avanzado, y por eso estamos hablando también, o oímos en la prensa, oímos en los medios que estamos enfrentándonos a la década perdida. No es solo la crisis del COVID, sino estamos perdiendo todo lo que hemos avanzado en una década. Ha habido esta caída del PIB ha generado un incremento del desempleo que aproximadamente está cerca del 14%. Esto hace que haya un incremento de la pobreza. Se estima
que haya un aumento de la pobreza en la región del 37.3%. Por supuesto, el gasto público también se ve afectado y hay una disminución del gasto público en el área de salud. Vemos que en el área de salud se está invirtiendo el 3.7% versus el mínimo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud, que es del 6%. Algo que vemos importante y que hoy estamos hablando todos del COVID y estamos preocupados del COVID, pero el hecho es de que el sistema de salud también está siendo afectado. Hay incremento de mortalidad no solo por el COVID, sino debido a las causas del COVID, como son la disminución de la atención en salud, la disminución de los procesos de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento, y algo que está muy por encima de todos es algo que hemos logrado en los últimos 100 años alrededor de inmunización, y es el controlar las enfermedades inmunoprevenibles. Hemos logrado eliminar algunas de ellas, como pueden ser la viruela, pero el resto de enfermedades son enfermedades que son controlables y que cuando caen las coberturas de vacunación, esas caídas de coberturas se convertirán en la nueva epidemia o en la nueva pandemia posterior al COVID. Por eso es algo que tenemos que prestarle atención. Y por último, todo este déficit de atención en salud genera también muertes adicionales en menores de 5 años. Globalmente se estima que serán por el CIM por sobre 1.2 millones de habitantes. Ahora bien, si es que damos y empezamos a tener esta visión en Guatemala con la visión y el análisis que hizo Naciones Unidas sobre Guatemala, vio que la pandemia no solo golpea de manera directa o indirecta en el área de economía, pero esa área económica definitivamente afecta el área en la salud. ¿Por qué en el área de la salud? Porque lo que ha generado el COVID es que se agudice los problemas crónicos en salud. El COVID ha mostrado que en la región los sistemas de salud no estaban preparados para una pandemia y que tenían enormes debilidades que hoy simplemente se agudizaron. Entonces, no es que estamos encontrando nuevos problemas de los sistemas de salud, sino que los problemas de salud se han agudizado. ¿Y qué vemos con el COVID? Una carga extraordinaria en los sistemas insuficientes que están fragmentados, acentuación en las condiciones del acceso desigual, y eso es lo que seguramente miraremos en los siguientes años, esta enorme desigualdad al acceso de salud. En los efectos a mediano y largo plazo principalmente van a afectar la actividad económica en los países, pero los efectos a corto plazo en los sistemas de salud se verán con mayores costos, fragmentación, desigualdades de acceso. Vamos a ver que seguramente va a haber una redistribución de la función de los personal de salud para poder atender la emergencia. Posteriormente veremos ese cansancio del personal de salud y veremos disminución también en la calidad de los sistemas de salud. Cuando miramos el impacto del COVID en Guatemala, se estima que si aterrizamos los datos que vimos hace un momento a nivel LATAM, veremos que seguramente va a haber un aumento de mortalidad infantil y que ese aumento de mortalidad estará por el 34%, con reducción de las coberturas de vacunación y posible resurgimiento de las enfermedades prevenibles por vacunación. Recordemos que estamos a final de año y los países que vacunan, por ejemplo, con vacunas de influenza para el hemisferio norte, tienen que reforzar esos programas de vacunación. Y a nivel global se han aumentado las demandas de vacunas de influenza porque tienen muy claro ese choque que existirá entre COVID e influenza. Estamos en un momento en donde estamos regresando de alguna manera a las actividades económicas y el contacto interpersonal está aumentando y eso va a hacer que aparezca influenza y seguramente a final de año con el pico de las
cuadros por influenza, también veremos aumentos de hospitalización y definitivamente mayor impacto en las empresas. Por eso es que esta demanda que se ha visto a nivel global por parte de los países para hacer programas de inmunización a sus grupos de riesgo con mayor efectividad. También empresas responsables han empezado a vacunar a sus empleados simplemente para definitivamente invertir en el mantenimiento de la producción económica de esas compañías. Por otro lado, también hay un aumento de mortalidad materna. Se prevé que existan 33% más de la mortalidad de lo que se ha visto anteriormente, aumento de desnutrición aguda a un plazo inmediato y, por supuesto, después a un mediano y largo plazo, aumento de las tasas de mortalidad en general, aumento de violencia, eso se ha visto en toda la región de América Latina, aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas por dificultad en su diagnóstico, tratamiento, afectación de salud mental. Definitivamente eso es un campo en donde se está trabajando porque las cuarentenas, la crisis, la incertidumbre está generando mayores problemas en esta área, reducción de las disponibilidades de recursos humanos en servicios de salud, como lo comenté anteriormente, descenso en los procesos de formación y capacitación de los profesionales de la salud y fragmentación en el retraso de los circuitos de información epidemiológica. Efectivamente, cuando vemos el impacto en los servicios esenciales de la salud, son diferentes y son muchísimos, pero si solo le damos una mirada a aquellas áreas en donde han sido completamente paradas por el COVID, vemos que una de ellas es los servicios de inmunización en varios países a nivel global. También los servicios, seguido por los servicios odontológicos. En otro lado, cuando miramos cómo estos servicios de salud se pueden mantener, en el caso de Guatemala como ejemplo, vemos que no ha habido aprobación de presupuesto para el 2020 para el Ministerio de Salud y se tiene en el 2020 el mismo presupuesto que el año anterior. Además de eso, para responder a la crisis, el gobierno ha inyectado presupuesto al sistema de salud. Más allá de los insumos, como había mencionado, la crisis a nivel del área de salud lo que hizo es agudizó esas debilidades que tenía antes, y en el caso de Guatemala, la OMS estableció que los países deberían tener una meta de 44.5 médicos y enfermeras y parteras por 10.000 habitantes. En el caso de Guatemala cuenta con 7.8 trabajadores de la salud, que está muy por debajo de lo que la Organización Mundial para la Salud recomienda. Ahora bien, cuando vemos, efectivamente, esto es una crisis sin precedentes y que es importante, más allá de vivirla, pero también hay que mirarla y analizarla para que a futuro esto no es que no se vuelva a dar, pero que estemos más preparados. En el caso de los países de la región, ha habido colapsos en los sistemas de salud, las recaudaciones de los seguros sociales ha disminuido por la disminución de esos puestos de trabajo que generaban ingresos a las cajas de seguridad social. Ha habido problemas por ocupancia de las camas por cuidado intensivo, haciendo que el enfrentar a la pandemia sea mucho más difícil. Lo que está viviendo Guatemala no es solo Guatemala, si es que vemos las mortalidades generales a nivel de toda la región, son muy importantes. Vemos que en el caso de la mortalidad aumentada en el Perú aumentó 185%, en México 219%, en Ecuador 242%, y que las camas de cuidado intensivo en toda la región han sido insuficientes en todos los países. Cuando miramos efectivamente lo que sucede, y me voy al ejemplo de Perú, en Perú vemos que hay una caída importante entre el año 2019-2020 en las coberturas de vacunación, pero también tenemos rebrotes de enfermedades que son resultado no de la caída de coberturas en un año, sino caída de coberturas en 10 años, porque en el caso de difteria se tiene que disminuir la inmunidad de rebaño poblacional en 10 años para que empiece a aparecer. Y el caso el mejor caso, el ejemplo hoy es que en Perú, por estas caídas de coberturas de vacunación, empezando por el ejemplo de México, que cayó en 30%, en el caso de Colombia, que ha caído 20%. Vemos también que otras enfermedades como el sarampión están retornando. En el caso del sarampión hay un 50%
mayor de casos entre el 16 y el 19. Y en el año 2019 se ha tenido el mayor reporte de casos de sarampión a nivel global después de 23 años. Pero si vemos qué pasa con lo que mencionaba en Perú, las caídas de coberturas, no solo de ahora, sino de hace 10 años, vemos casos en donde están habiendo rebrotes de difteria, al igual que en República Dominicana, y además eso con los problemas que tenemos, que ya hemos descrito, que son los problemas de salud mental y la reemergencia de enfermedades, va a hacer que sea hacia el futuro un problema en donde todos tenemos que actuar. Entonces, cuando hablamos del compromiso de la innovación, no debemos mirar qué es lo que estamos haciendo ahora, sino qué es lo que debemos hacer hacia adelante, y que debemos mirar que estas debilidades del sistema de la salud, como esta agudización de estos problemas crónicos, deben poner sobre la mesa el evaluar cómo se deberán manejar no solo los sistemas de salud hacia adelante, sino también mirar hoy en día cómo podemos enfrentar esos problemas como son el acceso a la vacunación, cómo generar el acceso y diagnóstico en las enfermedades crónicas, raras, enfermedades de salud mental, etc. Entonces, cuando hablamos de esta innovación, debemos mirar esa inversión pública que se debe hacer a los programas de salud, la modernización e inversión en los programas de inmunización, y recordar que esto es un problema que tenemos que enfrentarlo hoy en día. Estamos a punto de entrar en la época de influenza, aumentar esas coberturas. Y para terminar, quisiera solo comentar que de hoy es el momento en donde todas las fuerzas deben tomarse las manos. Cuando hablamos de salud, no solo los responsables de salud pública, sino todos lo que hacemos, el área público y privada dentro del área de salud, debemos dar este contingente para poder hacerlo, así como lo hace AmCham con todos sus asociados, para traer esa voz necesaria para transmitir la importancia dentro de lo que es el área de salud hoy donde estamos trabajando. También otras organizaciones, como son en el caso de Fedefarma, están haciendo sus enormes esfuerzos dentro de la región para poder colaborar con los países y poder buscar una solución entre todos, dándonos la mano para poder salir adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor, por esa excelente presentación y sobre todo, pues, por ponernos en la mesa otros temas, ¿verdad? Pareciera que a veces nos enfocamos tanto en COVID que nos olvidamos las otras necesidades que existen y las medidas que se tienen que tomar a nivel empresarial y a nivel, pues, nacional e internacional. Es así por lo que agradecemos su participación y, como indicaba Estuardo al principio, realmente para AmCham también será un honor poder contar con la presencia de todos nuestros miembros en nuestro nuevo comité de salud, ¿verdad? Que justamente nació a consecuencia de la importancia que este tema ha traído en el 2020. Así que muchísimas gracias, doctor. Lo veo posteriormente en la sección de preguntas. Y continuamos entonces con la conferencia número 3 de esta mañana, a cargo de la doctora Andrea Costantini. La doctora Costantini es líder regional de divulgación científica para Latinoamérica y Canadá de Philip Morris Internacional. Así que, doctora, bienvenida. El espacio es todo suyo. Me parece que tiene su micrófono en mute. Listo. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, gracias. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Tal como Carolina dijo, mi nombre es Andrea Costantini. Yo soy médica, especialista en farmacología clínica y soy madre de 2 niñas pequeñas e hija de un padre fumador, quien, a pesar de todos los esfuerzos que realicé como madre e hija, nunca quiso dejar de fumar. Estas 2 son una de las razones por las que decidí comenzar a trabajar en Philip Morris International como líder regional de divulgación científica para Latinoamérica y Canadá.
Quiero agradecerles a AmCham por haberme invitado a participar de este foro tan interesante y necesario y extender mi solidaridad y mis pensamientos positivos y energía para todo el pueblo centroamericano y del Caribe, porque no solo están teniendo que enfrentar la pandemia de COVID con todo lo que esto implica, sino que a esto se suma las inclemencias del clima y la naturaleza con los efectos del huracán. Así que bueno, les mando toda la mejor energía para tratar de superar esto lo antes posible. Y para volver al tema que nos trae hoy el día, que es el tema del tabaco y el cigarrillo, el humo, algo que tenemos que considerar es que el humo de tabaco era hasta hace unas décadas un símbolo de sensualidad que aparecía en la mayoría de las películas de Hollywood. El icónico James Dean, cigarro en mano, o John Travolta, coqueteando con una nube de humo a su alrededor, forman parte de nuestra memoria colectiva. Pero si pulsamos pausa y reflexionamos sobre lo que vemos hoy día en la pantalla, tanto en la pantalla como en la calle, vamos a ver que sin duda el cigarrillo tradicional está siendo sustituido por otros dispositivos que en algunos casos se asemejan a una memoria USB o incluso a un bolígrafo. Y muchos de ustedes se van a preguntar, ¿cómo es esto posible? Si estamos hablando de reducción de riesgos, la idea no sería hacer que estos productos desaparezcan en lugar de crear otros nuevos. Esta, sin lugar a dudas, es una pregunta lógica, pero en este caso en particular, más es igual a menos, ya que la correcta definición de reducción de daños es la aplicación de medidas para reducir el riesgo de sufrir daños o consecuencias negativas por una acción o actividad que es inherentemente riesgosa. Y me explico. Actualmente las demandas de los consumidores han cambiado radicalmente y el enfoque primordial se ha convertido más que nunca en la salud. Esto lo hemos notado en todas las industrias, por ejemplo en la alimentaria, de la que ya nos habló José, ¿verdad? Donde la demanda de productos más saludables han hecho que las empresas hayan tenido que incluir en su oferta, por ejemplo, opciones sin azúcar, pan sin gluten y todo tipo de vegetales y superalimentos tan desconocidos hasta ahora como es el caso de la quinoa. Y en el caso de los adultos fumadores, también las demandas están cambiando. Fumar es perjudicial para la salud, no hay dudas de ello, y es algo ampliamente conocido y que está totalmente fuera de discusión. Pero, a pesar de esto, hay fumadores que a pesar de todo van a continuar fumando. Y ellos están reclamando poder tener acceso a alternativas a los cigarrillos que les resulten igualmente satisfactorias, pero que representen un menor riesgo de daño para su salud. Y para poder responder a esta creciente demanda desde la industria, estamos trabajando en desarrollar productos alternativos con el objetivo de disminuir el riesgo de daño de la población de estas personas. Pero no solo es una respuesta a la demanda, sino que es una respuesta a los números estremecedores que la epidemia de tabaco representa para la salud pública. Se estima que la mortalidad por enfermedades relacionadas con el hábito de fumar cigarrillos aumentará a 8 millones de muertes al año para el año 2039 si mantenemos las tendencias actuales. Por este motivo, resulta imperativo encontrar nuevas formas de acelerar la disminución del consumo de cigarrillos, porque el ritmo actual de progreso en la lucha contra el tabaco no es lo suficientemente rápido. Sin embargo, todavía tenemos un largo camino para recorrer en cuanto a la reglamentación y el fomento de la educación sobre los nuevos productos de tabaco innovadores, ya que la población los desconoce y se queda con los mitos y las leyendas que todos hemos escuchado alguna vez. Es importante resaltar que estos productos son exclusivamente para adultos fumadores que han tomado la decisión de continuar fumando. De ninguna manera son productos para exfumadores, para no fumadores o para personas que quieren dejar el hábito de fumar cigarrillos. Y seguramente muchos habrán escuchado y leído muchísimas afirmaciones sobre los productos de tabaco y la nicotina. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto y quiénes son los héroes y los villanos en esta historia? Y para responder a esta pregunta, me gustaría que mirasen el siguiente slide y me contestaran qué tienen en común estos tres actores de ficción. Y sí, es una prueba para cinéfilos. Y la respuesta es que, como pueden ver, los tres
están utilizando algún producto que les entrega nicotina. ¿Y por qué digo nicotina y no tabaco? Ya que si bien es cierto que los factores como el ritual, la experiencia sensorial y las costumbres sociales que influyen en el hábito de fumar tabaco son motivos importantes para consumir estos productos, la nicotina no es el principal villano en esta historia. La nicotina es el principal motivo de la dependencia y por ello los consumidores buscan alternativas, algunas con tabaco y otras sin tabaco, para continuar consumiendo este alcaloide, esta sustancia. La pregunta es, ¿estos productos alternativos son menos riesgosos para nuestra salud comparado con continuar fumando un cigarrillo? Y la ciencia nos da la respuesta a esa pregunta, y la respuesta es que sí, ya que reconoce pragmáticamente que los productos de nicotina libres de combustión, ya sea que tengan o que no tengan tabaco, generan menos sustancias tóxicas y cancerígenas y tienen el potencial de disminuir drásticamente el riesgo de desarrollo de enfermedades en comparación con los productos de combustión para fumar. Así que desde aquí, desde Argentina y desde esta virtualidad que hoy día nos toca vivir gracias a la pandemia de COVID, aprovecho para darles las gracias y hacer un pequeño homenaje a los más de 400 científicos, ingenieros, técnicos de casi 40 nacionalidades diferentes que trabajan en nuestros centros de investigación y desarrollo en Suiza, en Singapur, como yo, para desmitificar a través de la ciencia las informaciones falsas. Y uno de los grandes malentendidos que es necesario aclarar y desmitificar es que la nicotina no es el enemigo a batir. La nicotina no es el principal villano en esta historia. Si bien es cierto que es una sustancia adictiva, tal como decíamos anteriormente, y que no es una sustancia libre de riesgo, si bien es cierto que es la responsable de que los fumadores deseen continuar fumando, está demostrado por la ciencia ampliamente que no es la principal responsable de que los fumadores se enfermen. La nicotina no es la principal causa del cáncer de pulmón, de la enfermedad cardiovascular o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tan frecuentemente se asocian con fumar y que hoy día están ocasionando más de 7 millones de muertes al año. Ya desde el año 1976 se reconoce que la gente fuma por la nicotina, pero que muere por el alquitrán. Los fumadores no deben arriesgar sus vidas para conseguir su dosis de nicotina si el método de consumir la sustancia puede ser cambiado. Y la ciencia ha demostrado que no es la nicotina, sino que es el humo que se genera al quemar el tabaco el verdadero responsable de las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar. El humo del cigarrillo tradicional que todos conocemos, el cigarrillo de combustión, se genera a unos 800-900 grados centígrados y contiene aproximadamente 6.000 compuestos químicos, de los cuales al menos 70 son carcinógenos, y estos compuestos se encuentran en altísimas concentraciones. El proceso de combustión ocurre a altas temperaturas. Para que el tabaco comience a quemarse es necesario que supere los 400 grados centígrados. Y es a partir de esa temperatura justamente que a través de estudios científicos se ha demostrado que se incrementa exponencialmente la concentración de sustancias nocivas, tóxicas, en el humo del cigarrillo que van a causar el daño en la salud de los fumadores y que son los verdaderos responsables de la mayoría de las enfermedades relacionadas con fumar cigarrillos. En definitiva, fumar cigarrillos es un hábito de alto riesgo, de altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque no solo perjudica la salud del fumador, del individuo que está consumiendo el cigarrillo, sino que también representa un problema sumamente serio en materia de salud pública. Nuestra recomendación es que para toda persona es que nunca comience a fumar. Y para todo fumador es que deje de hacerlo. Pero no podemos cerrar los ojos a ese gran número de adultos fumadores que, a pesar de todos los esfuerzos que hagamos, a pesar de toda la educación y de todo lo que hagamos en materia de prevención de la iniciación y fomento de la cesación, van a continuar fumando. Para esa población en particular, brindarles información y motivarlos a que cambien a productos de menor riesgo, sin lugar a duda, representa un mejor escenario que continuar fumando cigarrillos.
La ausencia de combustión en la generación del aerosol de las alternativas es lo que permite a quien utiliza estos productos libres de humo consumir nicotina, disminuyendo hasta en un 95% el riesgo de daño comparado con fumar cigarrillos convencionales, y esto es algo que no decimos nosotros desde Philip Morris, sino que es algo ampliamente reconocido por el Departamento de Salud británico. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que no todos los productos son iguales. Existe una clara confusión y desinformación entre la población sobre las nuevas alternativas sin humo. Y esto es un gran problema. Tenemos que ser claros y explicar la diferencia y los beneficios de esta nueva categoría de productos utilizando la ciencia, tal como hacemos con nuestro producto de tabaco calentado comercializado bajo la marca IQOS. Por un lado tenemos los cigarrillos tradicionales, que son el producto que representa el mayor riesgo para la salud, tal como lo reconoce la FDA de Estados Unidos, que contienen tabaco, nicotina y producen humo. ¿Por qué? Porque en ellos el tabaco se quema. Tenemos también los cigarrillos electrónicos, que son dispositivos que funcionan con una batería, no contienen tabaco, y a través de una resistencia que se calienta evaporan una solución líquida que tiene diferentes cantidades o diferentes concentraciones de nicotina y pueden tener diferentes sabores. Y tenemos también los productos de tabaco calentado. Estos productos contienen tabaco natural y contienen nicotina, que la nicotina es una sustancia que está naturalmente presente en la hoja del tabaco, no se agrega, y producen vapor en lugar de humo, ya que no producen combustión, no tienen la quema del tabaco. Con los productos de tabaco calentado, la experiencia de uso dura alrededor de 6 minutos o 14 inhalaciones, similar al tiempo que dura un cigarrillo de combustión, y funcionan a través de una lámina que está controlada electrónicamente, que calienta con precisión una barra de tabaco especialmente diseñada para ser calentada y no quemada a temperaturas por debajo de los 350 grados centígrados. Pero hay algo muy importante que tenemos que remarcar y resaltar. Estos productos como IQOS, los productos libres de combustión que entregan nicotina, están dirigidos pura y exclusivamente a los fumadores adultos. Hay un tremendo aumento de nuevas tecnologías que suministran nicotina al usuario sin combustión y sin inhalar humo. El cambiante panorama de los productos innovadores sin humo exige una reorientación de las estrategias de control de tabaco para incluir dentro de las mismas las políticas de reducción de daño como un tercer pilar. Y nuestro aporte para lograr disminuir la carga que el tabaco representa en materia de salud pública es justamente productos libres de combustión tal como IQOS. IQOS es el único dispositivo autorizado oficialmente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, como un producto de tabaco de riesgo modificado. Lo que quiere decir que IQOS reconoce que este producto es apropiado para la promoción, para mejorar la salud pública, y representa una mejor alternativa para los adultos fumadores que no van a dejar de fumar comparado con continuar fumando cigarrillos. Este producto actualmente ya está disponible en más de 47 mercados y tenemos más de 15 millones de usuarios que han comenzado a utilizar IQOS, 11 millones de los cuales abandonaron por completo el cigarrillo de combustión y están utilizando exclusivamente este producto, exponiendo su cuerpo a una cantidad significativamente menor de sustancias nocivas o potencialmente nocivas comparado con el humo de un cigarrillo. En Philip Morris nos tomamos muy en serio el objetivo de reducción de daños y nuestras políticas comerciales son muy estrictas, porque el objetivo es proteger a los más jóvenes. En cualquier interacción que tenemos con el consumidor, ya sea online, física o en los puntos de venta, indicamos que si una persona no es fumadora, si es menor de edad o está pensando en dejar de fumar, no tiene que utilizar este producto y no se le va a ofrecer. Estos productos están puramente dirigidos a los adultos fumadores que de otra manera continuarían fumando. Y creemos que tiene que seguir habiendo una rigidez absoluta en las regulaciones para que los menores no puedan tener acceso a este tipo de productos, y eso se refleja en nuestra estrategia de comunicación.
perdón. Pero puede ser que a veces cuando hablo de nuestra visión sobre un futuro sin humo y los esfuerzos que estamos realizando desde el año 2008 para producir el nuevo portafolio de productos con un enfoque de reducción de riesgos, parezca algo complejo de entender o incluso algo de ciencia ficción. Al final del día, es cierto que somos una compañía que está poniendo todos sus esfuerzos para ir en contra de su propio negocio. Sin embargo, no se trata de una política, sino de basarnos en la ciencia, en la tecnología y en que exista una cadena de suministro para poder poner a disposición de los adultos fumadores que continuarán fumando en más países en Latinoamérica y en el Caribe estas alternativas a disposición como IQOS que representan un menor riesgo de daño y una mejor alternativa que seguir fumando cigarrillos tradicionales. Sin duda, en nuestro viaje para comercializar nuestro producto nos encontramos con diferentes desafíos. Por un lado, los marcos regulatorios actuales y por el otro lado, la desconfianza. Trabajamos en una industria que es cierto, es muy controvertida y a menudo estamos rodeados de muchas emociones. Y la emoción prevalece sobre la discusión. Y muchas veces nos enfrentamos a un tremendo escepticismo por parte de los medios de comunicación, la salud pública y otros integrantes de la comunidad médica científica. En Philip Morris estamos trabajando para poder diferenciar lo que es hecho de lo que es ficción, para centrar la discusión alrededor de la evidencia científica de hechos fácticos y poner los ideales y la emoción a un lado. En Philip Morris creemos firmemente en la transparencia y por eso, desde que nos atrevimos a reescribir nuestro destino, contamos nuestra nueva visión de forma muy clara. Nuestro objetivo es muy simple. Dado que tanto nuestros equipos internos de investigación y desarrollo como estudios independientes han demostrado científicamente que hay una alternativa a los cigarrillos en los productos sin combustión, lo que queremos es lograr convertir a tantos fumadores como sea posible y tan rápido como sea posible para que ellos, si no van a dejar de fumar, puedan cambiar a una alternativa mejor libre de combustión. Especialmente en Latinoamérica, nuestro foco está en seguir impulsando la ciencia para que la regulación acompañe a la innovación y permita que estas alternativas estén disponibles y que los fumadores que van a continuar fumando a pesar de todos los esfuerzos puedan contar con información fáctica, basada en la ciencia y en la evidencia, en la cual puedan respaldarse para poder tomar sus propias decisiones en beneficio de su propia salud. En Guatemala en particular, nuestro producto de tabaco calentado IQOS ya se encuentra disponible desde hace 3 años y ha permitido que más de 12.000 adultos fumadores aproximadamente, que de otra forma iban a continuar fumando cigarrillos, puedan cambiar a una alternativa que expone a sus cuerpos a una menor cantidad de sustancias nocivas, lo que sin duda representa un mejor escenario comparado con continuar fumando cigarrillos. Sin embargo, aún tenemos un largo camino por andar para conseguir una Guatemala libre de humo. Desde Philip Morris estamos tratando de hacer todos nuestros esfuerzos para hacer nuestra parte, y lo venimos haciendo desde los últimos 15 años, buscando la forma de contrarrestar el principal problema que tienen nuestros productos, que son los efectos negativos en la salud. Pero para poder lograr este objetivo es necesario que trabajemos en conjunto, la sociedad, el gobierno y la industria. Ejemplos de esta colaboración conjunta los encontramos en países tales como el Reino Unido, en donde las instituciones de salud pública, como Public Health England o el mismo Royal College of Physicians, recomiendan públicamente y abiertamente a los fumadores que no van a dejar de fumar, cambiar a alternativas libres de combustión. Y de esta manera ellos han logrado acelerar la declinación en la tasa de fumadores en el Reino Unido. Otro ejemplo es el reciente caso de Francia, en donde la autoridad sanitaria ha decidido incluir por primera vez el cigarrillo electrónico como una estrategia a implementar en el Mes Sin Tabaco 2021 como una forma de contribuir al abandono del cigarrillo de combustión. Y ya para concluir, me gustaría terminar dejando un mensaje esperanzador, que creo que en estos momentos todos necesitamos mensajes esperanzadores. Y personalmente creo que la estrategia de reducción de daños es el canal más viable para conseguir dejar a las generaciones venideras un mundo un poco mejor.
Y así es como imagino yo el futuro. Imagino un mundo en el cual la fecha de caducidad de nuestros productos de los cigarrillos las pongan las mismas personas. La producción de cigarrillos tradicionales está sujeta a la demanda de los consumidores y el día que los 1.000 millones de fumadores dejen de necesitar este producto, el cigarrillo podrá dejar de producirse y de esta manera vamos a lograr minimizar los riesgos existentes. Y les puedo asegurar que nada me haría más feliz que ver que el cigarrillo desaparezca de la faz de la tierra. En Philip Morris queremos que los cigarrillos pasen a ser una cosa del pasado, una pieza de museo. Imagino también un mundo sin diferencias de acceso a alternativas mejores. Dado que más del 80% de los consumidores de tabaco se concentran justamente en países de ingresos bajos y medios, con escasos recursos para hacer frente a las consecuencias relacionadas con el tabaco, el enfoque debe orientarse sin lugar a duda específicamente en estos países, en todo el mundo, pero en estos países aún más, a la reducción de daños, permitiendo que las personas que no van a dejar de fumar puedan optar por alternativas que tengan el potencial de disminuir los riesgos para su salud. Imagino un futuro sin humo. Ojalá podamos tener un 2025, un 2025 sin humo. Y mi objetivo, como responsable científica en Latinoamérica y Canadá, es contribuir con todos mis esfuerzos para lograr que los fumadores adultos de nuestro continente tengan acceso y tengan la información necesaria para conocer estas alternativas y que puedan elegir optar por las mismas, optar por alternativas libres de humo lo antes posible. Muchísimas gracias por el tiempo y la atención. Muchísimas gracias, doctora, por esta presentación. Pasaremos a nuestra última conferencia del día y posteriormente entraremos a la ronda de preguntas y respuestas. Así que quisiera invitar al señor José Rodríguez. Él es jefe de servicio de neumología del Grupo Sanitario Vitas de España. Buenos días. Ahora empezaré a compartir pantalla, pero lo primero, gracias a ti, Carolina, gracias a AmCham por la invitación para participar en este foro tan importante y mostrar también pues todo mi apoyo y toda la solidaridad de tanto mía como de todos los españoles, pues en estos momentos en los que unimos todas las desgracias motivadas por la COVID, por el virus, por la pandemia, a las inclemencias meteorológicas, y cuando todos los males se juntan, pues la verdad que es tremendo, ¿no? Es tremendo. Pues nada, desde aquí todo mi apoyo y toda mi solidaridad. Voy a compartir pantalla, mandé una presentación, pero la tengo también, la he podido poner también aquí en la pantalla, yo creo que no habrá ningún problema. A ver. ¿Bien todo? Y ahora está comenzando. Correcto. Listo. Solo sería ponerla Bien. en modo presentación. Pues vamos a ello. No sé qué está pasando. Creo que quizá hay que cerrar donde dice error al cargar para que te deje ponerla ya en modo presentación. Descartar cambios. Algo ha pasado. Oh. Voy a ver qué. Si no, la podemos poner nosotros. Creo que Débora también la tiene. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Bien, Sí. pues ya mil disculpas. Y voy a continuar un poco con lo que estaba hablando la doctora Costantini, y que tiene relación el tabaco en estos tiempos que estamos sufriendo, ¿no? Y cómo realmente la presentación la dividiré en dos partes. Pasaré deprisa las diapositivas, tampoco es cuestión de que me detenga en marcadores y más biomarcadores, lo haré lo más docente y divulgativo posible. Y sí es cierto que en la primera parte hablaremos un poco de la relación entre el tabaco y la COVID, si de verdad el tabaco está influyendo en la COVID o no está influyendo en la COVID. Y en la segunda parte pues hablaremos de los productos de riesgo modificado, de cómo disminuir el efecto del tabaco tradicional en los fumadores que, como muy bien decía Andrea Costantini, quieren seguir fumando.
El Día Mundial sin Tabaco se celebra siempre en mayo y coincidió este año con un mal momento. Estábamos todos más pendientes de la pandemia que de celebrar o de conmemorar este día en el que, bueno, la Organización Mundial de la Salud y todas las asociaciones científicas y los medios de comunicación hacemos hincapié o hacen hincapié en la necesidad de dejar de fumar. La relación entre el virus, no voy a decir el COVID, voy a decir ya siempre el virus porque es que así vamos es más fácil, ¿no? Y el tabaco, quizá la voy a puntualizar con tres frases concretas, con tres párrafos concretos, basados fundamentalmente en la revisión que Bardavás hizo hace poquito de este año, ¿no? La primera dice que el hecho de ser fumador, él dice que la revisión que hace empeora el pronóstico de la enfermedad. Siempre hemos sabido que fumar es malo para la salud y que fumar favorece que haya infecciones. En segundo lugar, sabemos que fumar debilita el sistema inmunitario y esto hace que sea más vulnerable ante cualquier enfermedad infecciosa y la COVID, el virus, no deja de ser una de ellas. Y esto lo sabemos no solo con el COVID, como decía anteriormente, sino que era clásico con la gripe y todos los años, cuando llega la epidemia de gripe, hemos visto que los pacientes fumadores, pero sobre todo los pacientes que tienen enfermedades derivadas del consumo de tabaco, fundamentalmente una enfermedad respiratoria, como es la EPOC o como es el asma, tienen frecuentes ingresos hospitalarios y se encuentran más debilitados. Este es un poco el resumen del trabajo de Bardavás, en el cual pues, viene a decir lo que comentaba anteriormente, que el tabaco influye negativamente en la COVID. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud pues, hizo también una revisión de todos los metaanálisis, de los trabajos que estaban saliendo publicados. Ya saben todos ustedes que hemos tenido un verdadero bombardeo de trabajos de más o menos calidad, con unas revisiones más o menos serias. Algunos han tenido que retrotraerse porque tenían una información que no se ajustaba a la realidad. Y entonces la OMS hace una revisión y en su posicionamiento pues habla de si el tabaco supone un riesgo para la infección por COVID, si supone un riesgo para la hospitalización y si supone un riesgo para la gravedad de los pacientes. A la primera pregunta dice que no hay trabajos serios que hayan sido revisados y publicados en revistas serias en los cuales el tabaco suponga un riesgo de infección. Pero ahí está, seguimos investigándolo. La impresión es que sí, por los factores que he comentado anteriormente. A la segunda pregunta era si supone un factor de riesgo de hospitalización. Aquí a lo mejor suponen hay algunas dudas también, pero no hay ningún trabajo que demuestre de forma fehaciente que suponga más riesgo. Aunque sí que en algunas de las revisiones, como muestra la diapositiva, parece que va en la línea de suponer más riesgo. Y la tercera, que yo creo que es la que sí que está más clara, es que los pacientes fumadores que los pacientes fumadores que sufren la COVID y que sufren una neumonía por COVID tienen peor pronóstico, tienen más riesgo de ingresar en una unidad de cuidados intensivos y tienen más riesgo de morirse. Estas son un poco las conclusiones a las que llega el informe de la Organización Mundial de la Salud. Hablábamos antes de tabaco. Y hablaba también Andrea Costantini de la nicotina. Como ella mencionaba, el tabaco tiene dos componentes. El componente derivado de la combustión, del humo, en el que están todas las sustancias tóxicas, y la nicotina, que es el alcaloide de la sustancia que que crea fundamentalmente la adicción. Los tóxicos inhalados son los responsables de las enfermedades derivadas del tabaco. La nicotina, como decía, es la responsable de la adicción y a las dosis habituales, en principio, no supone un riesgo incrementado para la salud. Estamos hablando de que si el tabaco, el COVID, más riesgo, cuando empezaron a aparecer algunas noticias, algunas procedentes de Francia, en la que decía oye, que esto no está claro, que no se veían tantos fumadores ingresados y a ver si es que el tabaco podía suponer un riesgo
pero ese riesgo se podría haber compensado por la nicotina que lleva el tabaco. Es decir, se planteó la hipótesis de si la nicotina podía poseer un efecto protector sobre la infección por COVID. Aparecieron algunos trabajos en Francia, en Saint-Pétrier, en el que se han puesto en marcha ensayos clínicos. A día de hoy no lo sabemos, lo dejamos ahí. Vamos a esperar los resultados de los ensayos clínicos. Fumar es malo para la COVID, fumar empeora el pronóstico de la COVID. La nicotina no sabemos realmente qué efecto puede tener sobre la COVID. ¿Por qué podría haber un efecto positivo? No voy a entrar demasiado porque son en temas muy farmacológicos, pero podría haber una interacción a nivel de unos receptores pulmonares que son los que influyen en que el virus entre en el organismo. Estamos así y claro, se plantea que es importante que esos fumadores, como decía también Andrea, que quieren dejar de fumar y que no pueden dejar de fumar o no desean dejar de fumar, tengan su aporte de nicotina de una u otra forma, pero no tengan el aporte de esos tóxicos que influyen negativamente en su salud. Es decir, son aproximaciones dirigidas a personas que no pueden o no quieren dejar de fumar. Cuando hacemos una revisión de la toxicidad de los diferentes productos que aportan nicotina al organismo, podemos ver claramente que todos los productos, fundamentalmente el cigarrillo tradicional, que aporta nicotina mediante combustión, son realmente muy tóxicos y tienen mucho riesgo, mientras que en el otro lado del espectro estaría no fumar y no ingerir nicotina, que es el objetivo número uno que como médicos, como profesionales nos debemos plantear. Entre medias de estas dos posturas extremas, pues tenemos diferentes alternativas de aportar nicotina, muchas de las cuales están reconocidas por las sociedades científicas, por la evidencia científica, desde los parches de nicotina, los chicles de nicotina, etcétera, hasta las más modernas, en las cuales está el cigarrillo electrónico, el tabaco sin combustión. Esta es un poco la diferencia entre lo que es el humo del tabaco, los tóxicos que lleva el humo del tabaco, lo tienen ustedes a la izquierda, y la reducción de más del 90% en cuanto a agentes tóxicos que se produce cuando se utiliza un dispositivo electrónico de riesgo modificado de tabaco calentado. Como puede verse en el algodón de Cambridge, la disminución es muy evidente. Es decir, se mantiene el aporte de nicotina, eso no lo va a discutir nadie, no es inocuo, tampoco lo va a discutir nadie, pero sí que hay una disminución de la aportación de tóxicos. Bueno, aquí lo pueden ver de forma más detallada, como la reducción supera en cuanto a diferentes agentes tóxicos, de diferentes agencias de salud, más del 95%. No me voy a detener demasiado en estas diapositivas con mucha letra, pero las debo poner, se lo cuento. La evaluación del riesgo reducido se debe basar en la evaluación de biomarcadores y en la evaluación de la disminución o del efecto de una determinada medida en la reducción de enfermedades ocasionadas por el consumo de tabaco. Normalmente esto es a más largo plazo. De los biomarcadores tenemos por un lado los denominados biomarcadores de exposición a sustancias tóxicas del humo del tabaco y luego los biomarcadores de riesgo clínico. Centrándonos en primer lugar en las sustancias tóxicas, bueno, pues deben reunir una serie de criterios para ser considerado un biomarcador medible y evaluable, y están ahí recogidas. Deben ser específicos para la fuente de exposición, en este caso el tabaco, fácilmente detectable, debe estar recogida, como mostraba anteriormente, por los organismos oficiales y por supuesto va a incluir una gran variedad de clases químicas. Aquí tienen ustedes un ejemplo de los muchos que hay. No, por supuesto, no me voy a detener. Sí que es cierto que, basado en todos estos productos químicos, existen dos ensayos clínicos replicados, uno en Japón y otro en Estados Unidos, en los cuales evaluaban la disminución o el efecto del tabaco calentado en la inhalación de diferentes biomarcadores de exposición. Aquí tienen el trabajo japonés, en el cual son similares, son similares, en los cuales con 160
sujetos incluidos, fumadores sanos, los dividían en 3 grupos. Un grupo continuaba fumando, su cigarrillo típico, habitual, el que se quema. Otros dejan de fumar y otros hacían un switch, un cambio al tabaco calentado. Fíjense sobre todo en la línea roja. Los tóxicos son los clásicos, desde el monóxido de carbono al benceno, alquitranes, acroleína, un agente carcinogénico tremendo, y puede verse claramente como mientras que en la línea roja el cigarrillo de combustión mantiene unas cifras muy elevadas, tanto dejar de fumar completamente como pasar a hacer el switch a cigarrillos sin combustión se acompaña de una reducción muy, muy, muy importante en la que decíamos que llegaba al 90% en estas sustancias tóxicas. Este es el estudio americano en la misma línea, no voy a insistir, pero los resultados tanto en Japón como en Estados Unidos se replican exactamente igual. Aquí un análisis pormenorizado de todos los tóxicos medidos. Y entrando ya en la segunda parte de biomarcadores, hablábamos de biomarcadores de riesgo clínico. Es decir, tenemos que medir también marcadores que sepamos que cuando los inhala o cuando llegan al organismo de un paciente se producen determinadas enfermedades y ver si esos biomarcadores están reducidos por el efecto del tabaco calentado. Aquí tienen ustedes algunos, tampoco me voy a detener porque hablarles de la SICAM o del 11-DTXB2 y su efecto en la coagulación o en la adhesión celular o en el estrés oxidativo o en la inflamación o este más conocido, lo de los lípidos, el colesterol malo, pues quizás sea un poco pesado, ¿no? Entonces, sí que en el último lugar, este es el marcador de obstrucción bronquial y es un marcador importante a la hora de evaluar la evolución de enfermedades como la EPOC o el asma. Pueden ver que en los estudios clínicos con más de 1000 pacientes en 2 brazos, de prácticamente 500 pacientes cada sujetos cada brazo, y medir como variable principal los indicadores de riesgo clínico, la mayoría de agentes disminuían. Los agentes son los que les he mostrado con la anterior. Es decir, tanto los agentes, los biomarcadores que suponían efecto a nivel cardiovascular como a nivel respiratorio estaban disminuidos en el brazo de los pacientes que pasaron a tabaco calentado. Les he resumido en esta diapositiva otro estudio de Polosa, en el cual pues, viene a reflejar el efecto que el tabaco calentado tiene en las exacerbaciones de los pacientes con EPOC y en la mejora de calidad de vida de los pacientes con EPOC, que se relaciona íntimamente con el número de exacerbaciones. Saben ustedes que una de las preocupaciones que tenemos en nuestros pacientes respiratorios crónicos es que sufran exacerbaciones motivadas la mayoría de veces por infecciones y muchas de ellas virales que hacen que tengan que ingresar en los hospitales, y cuando no había virus, el coronavirus, pero sí que está el virus de la gripe, el adenovirus, rinovirus, etcétera, pues la mayoría de ingresos durante los inviernos se producen por exacerbaciones. Pues bien, los pacientes que tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que dejaban que se pasaban, pero que seguían fumando y que se pasaban al tabaco calentado, tenían menos exacerbaciones. Y algo parecido pasaba o ha pasado en el trabajo en el cual se incluye los pacientes con asma, en los cuales se evidenciaba una mejoría en el FEP1, en el volumen expiratorio forzado, en la función respiratoria, en la función pulmonar. Este es son un poco el resumen del trabajo del asma que les he mostrado anteriormente, o un resumen también de los diferentes marcadores, desde el colesterol malo, la cifra total de leucocitos, otros marcadores, o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo en la EPOC, donde se demuestra que donde se resume que tras 6 meses se produce una disminución significativa en estos biomarcadores, lo que se acompaña en una disminución del riesgo cardiovascular, por un lado, y en una mejoría de la función respiratoria, por otro lado. Estos son los ensayos clínicos y algún estudio más en los que se basó la FDA, también lo ha comentado la doctora Constantina anteriormente, para autorizar el tabaco calentado como un producto de riesgo reducido dirigido a aquellos pacientes que
no quieren o no pueden dejar de fumar pese a entrar en programas de tratamiento convencionales del tabaquismo. Quiero concluir pues con estos mensajes, ¿no? El tabaco parece suponer un riesgo para desarrollar COVID, pero lo que sí que parece que está claro es que los pacientes que son fumadores que sufren COVID e ingresan en un hospital tienen un peor pronóstico y tienen más riesgo de ser intubados y de permanecer, de ingresar en una UCI, que el consejo tiene que seguir siendo y nuestra actividad tiene que seguir siendo ir dirigida a que los pacientes dejen de fumar, pero que a pesar de todo hay un cierto estancamiento en todos los países, hemos conseguido ir descendiendo la tasa de fumadores, pero ahora estamos bastante estancados. Las últimas cifras de España no se las he puesto, pero estamos ahí entre el 30 y el 35% de fumadores habituales, que en este sentido las estrategias de reducción del daño, como son el cigarrillo electrónico o el tabaco calentado, pueden jugar un papel que se evidencia por los trabajos que he mostrado que el tabaco calentado efectivamente reduce el nivel de sustancias tóxicas de forma muy importante, hasta un 90-95%, y que esto se debe acompañar, y será nuestro próximo trabajo, de una disminución que sea significativa en las enfermedades producidas por estas sustancias tóxicas, que los biomarcadores son importantes a la hora de considerar que el tabaco calentado realmente reduce la emisión de estas sustancias tóxicas y que, como decía anteriormente, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir poniendo de manifiesto que no fumar es la mejor alternativa, pero que en esos pacientes recalcitrantes probablemente formas alternativas de fumar pueden disminuir su posibilidad de enfermar. Y nada, muchas gracias y espero haberme ajustado al tiempo. Muchísimas gracias, sí, así es. Entonces ahora quisiera invitar a todos nuestros participantes a que nos puedan acompañar a la sección de preguntas y respuestas. No sé si podemos dejar de compartir la pantalla. Listo. Y los invitamos a todos si gustan prender sus cámaras. Tengo algunas preguntas que me han trasladado. La primera, pues es para todos, ¿verdad? ¿De qué forma podría Guatemala y la región tener más acceso a la información y buenas prácticas de medidas de reducción de daño en la salud pública? La dejo abierta, esa es para todos. Si quieres, empiezo yo. Creo que hay varios pilares importantes dentro de la salud pública que se deben fortalecer para poder tener una información clara en la región de lo que sucede. Uno de ellos es el que se mejore la data, la información, el que se pueda conformar o fortalecer los equipos de epidemiología de los diferentes países para tener data que puedan reflejar claramente la realidad de la salud pública. Sin esa base importante no se puede tener un diagnóstico y por ende no se puede ejecutar proyectos que vayan hacia la intervención para mejorar la salud pública. Definitivamente hay que reconocer muchas de las debilidades de la región como base. Una de ellas es la importancia de la generación de información en el área de la salud en todos sus aspectos. Muchísimas gracias. Carolina, si me permiten complementar un poco y de nuevo lo hago no desde el punto de vista médico, pero esta es una responsabilidad de la autoridad de los gobiernos, es una responsabilidad del Estado. Donde yo sí veo oportunidad de apoyo es cómo con las capacidades de digitalización que las empresas pudiéramos dar, es cómo facilitar el medio. Y ese es un tema que no tiene que ver con salud o no, sino simplemente las capacidades digitales y de manejo de información que se puedan tener. El COVID ha sido parte de eso, dijéramos, como ven, en algún momento los gobiernos mejoraron muchísimo las estadísticas, y no las estadísticas, sino la forma de presentarlos y la accesibilidad de ellos. Pudiera haber oportunidades de alianzas que permitan plantear opciones de mejorar la forma de presentar. Y lo otro que creo que es un tema que sí hay que pedir, y de nuevo desde el punto de vista empresarial, es los pasos que tenemos que dar en digitalización. Yo creo que parte de la solución también es tener más capacidades tecnológicas
que acerquen a la gente a la información de una forma muy sencilla. Carolina, me gustaría complementar un poco la respuesta de Johnny y de José, con la que estoy 100% de acuerdo, pero creo que una cosa también fundamental que tenemos que hacer en Latinoamérica es dar un paso adelante y comenzar a contemplar y entender las políticas de reducción de daño. Por lo general, en salud pública en Latinoamérica somos más propensos a ir a políticas de evitar el daño, que sin lugar a dudas son necesarias y es necesario que hagamos todo lo posible por tratar de evitar los riesgos y los daños. Pero tenemos que entender y comprender que hay riesgos que no vamos a poder eliminar y que tenemos que aprender a convivir con los riesgos. Y sin darnos cuenta, muchas veces estamos implementando políticas de reducción de daño en salud pública y en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, el uso de protector solar para poder ir a las playas. No nos elimina por el 100% de la exposición a la radiación solar, la disminuye y con eso no eliminamos el riesgo de desarrollo de cáncer de piel, lo disminuimos significativamente. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la industria automotriz y todos los avances que se están haciendo en materia de implementación de avances tecnológicos, ¿verdad? Para disminuir el riesgo de morir en accidentes de tránsito. No podemos evitar los accidentes de tránsito, van a seguir existiendo porque en el 90% de los casos se deben a errores humanos. Pero lo que podemos hacer es tratar de disminuir las consecuencias negativas de esos accidentes de tránsito, las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito, como con el uso obligatorio del cinturón de seguridad, con la implementación de ABS, de airbags, ¿sí? Sería impensado hoy día decir no, eliminemos los autos porque representan un riesgo para la salud. Tenemos que abrirnos a entender que muchas veces las personas van a elegir realizar conductas y hábitos riesgosos a pesar de que saben que pueden sufrir o que ya están sufriendo las consecuencias negativas de esto, ¿verdad? Y eso es algo sumamente importante. Y es sumamente importante que las políticas en salud pública sean políticas que estén basadas en la ciencia y en la evidencia y en hechos fácticos, y no en dogmas y en preconceptos. Y que nos abramos a escuchar la ciencia de las alternativas innovadoras. Pues yo ya para finalizar la ronda, lo que sí que te comentaría, Carolina, que no es un tema exclusivamente de Guatemala, y yo creo que lo que hay que es un tema muy generalizado, que hay que ser valiente, hay que ser valientes y dar los pasos pues, que ha dado ya, por ejemplo, el Reino Unido, que ha dado Francia, que ha dado Estados Unidos, en la línea de ir apoyando alternativas que sean menos tóxicas, que supongan menos riesgo. Es evidente que son temas delicados, que los políticos pues siempre se puede prestar a malos entendidos, pero creo que hay que ir dando pasos en esa dirección, y en España está pasando igual. En España pues es un no a todo, ¿Por qué? Porque probablemente por miedo a que se pueda entender que lo que quieres hacer es fomentar el uso del tabaco, cuando es al revés. Lo que quieres es disminuir el riesgo por el uso del tabaco de aquel 30-35% de personas que quieren seguir fumando o no pueden dejar de fumar. Y eso sí, siempre con unas políticas de protección a la juventud para que no se incorpore a ninguna de las formas de inhalar, ni vapeo, ni tabaco calentado, ni ninguna. Y todo eso, pues a veces es complicado, pero hay que ser valiente. Muchísimas gracias a todos. Definitivamente, pues esto es un tema global, ¿verdad? Sin embargo, sí tengo una pregunta que me trasladan específicamente para el doctor Rosenberg y para José González. Desde el punto de vista de Sanofi o de CMI, ¿cómo han implementado el concepto de reducción de daño y cómo consideran que estas medidas pueden apoyar a políticas públicas de salud? Ok, yo lo voy a hacer, creo que rápido dentro de ese lado. Efectivamente, Sanofi, no solo ahora en el COVID, sino desde antes, ha tenido muchísimas iniciativas que van hacia el concepto de mejorar la calidad de la salud de las personas. Dentro de eso, como socios en salud pública, se han generado una serie de acuerdos con academia, con gobiernos,
para poder apoyar en esas iniciativas de salud pública. Ejemplo, con el gobierno de Panamá, las campañas de inmunización que se hacen en ese país, uno de los promotores de la información hacia la población de la importancia en lo que se refiere a inmunización es apoyado por la compañía, o aquellos talleres de entender las enfermedades crónicas de mejor manera, o poder hacer un aproximamiento, aproximar correctamente al tratamiento de enfermedades como diabetes. Se lo está haciendo con la Caja de Seguro Social, o acuerdos con, en el caso de Ecuador, con la universidad pública, con proyectos en donde se trabaja con las diferentes escuelas, las de economía para entender la innovación en salud con farmacoeconomía, o aquellas con la facultad de nutrición para poder apoyar el concepto de la educación de nutrición hacia la población para evitar la siguiente pandemia de diabetes que se viene en los siguientes años, o con la visión con la facultad de medicina en lo que se refiere a coberturas de inmunización, a mejor tratamiento. Entonces, dentro de todas esas medidas, creo que todos tenemos que tener la visión de que seamos públicos o privados, debemos ser socios dentro de lo que es la mejora de la salud de la población hacia adelante. Todos somos parte de esos jugadores y tenemos que ser vistos y tenemos que actuar como tal. No únicamente con la voluntad, sino realmente ejerciendo ese tipo de iniciativas. Gracias, Carolina. Yo les diría que siguiendo un poco lo que dice John, lo primero que nosotros por lo menos hemos hecho es trabajar bastante en un mapeo de los riesgos y posibles afectaciones que podamos tener, digamos, en dónde nosotros podemos influir o incidir, entenderlos claramente y en función de eso tener una agenda de trabajo. Lo segundo, creo que es fundamental, estrechar el relacionamiento con las autoridades. De ahí me refiero no solo a las autoridades de salud, sino muchas veces también legislativas. Y algo que decía Andrea, y creo que José con mucha propiedad, es que hay que hacerles entender que esto no tiene ni soluciones inmediatas, ni se pueden eliminar los riesgos, y que hay que darles una visión mucho más integral que la solución sencilla. Aquí no hay soluciones mágicas. Por ejemplo, como bien decía John, el tema de la diabetes, si nosotros estamos en el área de alimentación, por ejemplo, con una ley de etiquetado sola no vamos a resolver el problema de la diabetes. El problema de la diabetes tiene que ver con la integralidad de un cambio de vida, de condiciones de ejercicio, de salud, de saber comer, de darle a la persona realmente la capacidad que ella decida, y no se resuelve solo limitando el acceso a cosas. Eso no se puede hacer así. Entonces yo creo que ese acercamiento que va más allá solo de las autoridades de salud, pero autoridades legislativas y demás, de darle un approach científico con data real y no populista, es fundamental. Y tercero, que creo que es importante, es teniendo ese mapeo de riesgos y sabiendo uno puede incidir, es enfocarse en qué cosas uno puede atender. Y todos nosotros tenemos cosas distintas en las que podemos ayudar. Digamos, en nuestro caso, con tema de alimentación, nos parece que siendo Guatemala un país con temas de nutrición crónica infantil enorme, bueno, ¿qué hacemos en eso? Y lejos de plantear un tema de reducir daño, es plantearlo positivamente en cómo doy opciones más saludables, que creo que es un poquito el tema, que es cómo doy la opción que mejore, cómo doy la opción que haga que la gente pueda decidir cosas que le mejoren y le ayuden. En eso estamos, digamos. Entonces, ¿cómo ayudo con que tenga una oferta de productos más saludables? ¿Cómo hago para que sean todavía mejor diseñados, para que tengan más nutrientes? ¿Y cómo puedo ayudar en un caso con un tema muy específico, en nuestro caso de nutrición crónica, en el que podamos dar soluciones a través de nuestros productos y sistemas que ayude a la gente? Entonces, resumo así, es un mapeo de riesgos e incidencia, un buen relacionamiento con autoridades que pongan la ciencia de primero y no la política, aunque eso es casi imposible, pero hay que tratar de hacerlo. Y tercero es enfoque en las cosas donde realmente podemos incidir. Muchísimas gracias. Teníamos una pregunta sobre la educación para la salud. Es un elemento clave en la prevención de enfermedades. ¿Tienen ustedes como empresa privada relación en este sentido en apoyo a los ministerios de salud? Que creo que ya de alguna manera ya quedó contestada, ¿verdad? No sé si alguien quisiera sumar algo a lo que ya hemos dicho en base a esta pregunta, pero creo Tal vez una cuestión, Carolina, es, en esto creo que John lo dijo muy claro, este es trabajo de todos.
y todos lo tenemos que hacer. Pero también es cierto que hay grupos en algún lugar que este trabajo lo hacen limitando y excluyendo a otros, en lugar de hacerlos parte de la solución. Entonces, lo que no se puede es que si tenemos un problema de salud pública, es decir, a quién acepto o no en la discusión cuando uno puede ser parte de la misma. Entonces, yo creo que en esta línea también como la reflexión de que aquí tenemos que estar todos, que no lo vamos a sacar juntos, que sí es cierto que algunos tenemos más incidencia en algunas cosas, nunca hay mala fe, sino el deseo de ayudar. Entonces, yo creo que el tema es ser incluyentes y no excluir es bien, bien importante en esto. Totalmente de acuerdo con vos, José, con lo que planteás. Creo que es fundamental, tal como comentaba en mi presentación, el trabajo en conjunto. Si queremos mejorar la salud pública, tenemos que trabajar en conjunto la sociedad, el gobierno y las industrias. Y como vos bien decís, las políticas prohibicionistas ya nos han demostrado históricamente que no son la solución. Lo que tenemos que trabajar, como bien dicen, es en la educación, en brindar información, pero es necesario, como veníamos discutiendo, que sea información fáctica y basada en la ciencia y en la evidencia, y en ciencia de alta calidad, ¿verdad? No en ciencia que tenga sesgos. Es sumamente importante que la ciencia pueda ser evaluada de manera objetiva por la ciencia en sí y no por quien es que la generó. Porque como bien decía José, muchas veces ciertos actores muy importantes dentro de lo que es el debate de la reducción de daños quedan excluidos, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en conjunto. Si la industria tabacalera no se transforma y no busca alternativas y no deja de fabricar y vender cigarrillos, va a ser muy difícil que podamos combatir la epidemia del tabaquismo en el mundo. Va a ser muy difícil que podamos lograr un cambio en lo que ya estamos haciendo. Sin lugar a dudas, trabajar en la educación para el fomento de la prevención de la iniciación y fomento de la cesación es fundamental. Pero necesitamos hacer algo más. Si vemos las tasas de fumadores en el mundo, vemos que vienen declinando, pero que están llegando a una meseta. Estamos llegando a un grupo de personas que a pesar de todo, ellos van a elegir continuar fumando. Y no podemos cerrar los ojos a ellos. Tenemos que poder brindarles alternativas que sean basadas en la ciencia y en la evidencia. Gracias, doctora. Entonces, ahora tengo una pregunta para el doctor José Miguel Rodríguez. En su calidad de experto como, bueno, y como neumólogo y jefe del área de neumología de Vitas en Madrid, ¿cómo han sobrevivido a esta nueva ola de contagios en España y cómo ve la estrategia de las empresas para reducción del daño, especialmente en esta nueva etapa de COVID-19? Ya. Pues, ¿cómo hemos sobrevivido? ¿No? ¿Cómo estamos ahora mismo? ¿No? Porque si le hablo de Madrid, Madrid está ahora bastante bien y ha estado bastante mal en esta segunda ola pandémica, ¿no? No se ha parecido en nada a lo que pasamos en marzo-abril, no se ha parecido en nada, pero sí que hemos sufrido pues, una subida muy grande de casos, un aumento muy grande de casos, que nos ha llevado a que los hospitales y las UCIs pues hayan estado también bastante saturadas durante estas semanas. La introducción de confinamientos parciales muy localizados, es decir, una cirugía muy selectiva, se ha mostrado incluso más eficaz que cerrar las grandes ciudades, que no olvidemos suponen también un riesgo muy importante en cuanto al impacto económico que puede tener. Cuando uno habla de salud y economía, ese binomio del que estamos continuamente hablando ahora a raíz del virus, si tú eres médico dices, no, la salud, sí, la salud es lo más importante, pero estaremos todos de acuerdo que sin economía no puede haber un sistema sanitario adecuado. Es decir, tenemos que intentar mantener la salud y mantener la economía, mantener la actividad económica dentro de un orden. Y entonces la actitud de la Comunidad de Madrid ha sido en este aspecto muy correcta. Hemos instaurado los test antigénicos masivos,
Queremos ahora que las farmacias se incorporen a la realización del test antigénico, tan rápido, que nos está permitiendo identificar muchos casos de forma muy precoz. Probablemente Madrid estaba muy mentalizada en cuanto a que fue de las comunidades autónomas, de las regiones españolas, que peor lo pasamos en la primera fase. Hemos estado quizás más mentalizados. Seguimos teniendo problemas con las reuniones familiares, pero ahora estamos francamente en una fase de descenso, con una cierta limitación de la actividad económica, porque se sigue teletrabajando muchísimo, Yo que voy a Alcalá de Henares todas las mañanas al hospital a trabajar, lo notas en el tráfico, es el indicador número 1 de si hay más atasco o no hay más atasco, y estamos funcionando como un mes de agosto, en mi impresión, como un mes de agosto, un mes de vacaciones, y creo que la esperanza en las vacunas, que no hemos hablado nada de las vacunas, pero probablemente las empresas están esperando como agua de mayo, la sociedad está esperando como agua de mayo las vacunas, y yo aquí creo que hay que ser un poco prudente, con los anuncios, y que todavía tardaremos un tiempo en poder controlar el virus, y que mientras tanto pues tenemos que ser tremendamente cautos y tomar y mantener todas las medidas encaminadas a evitar y a disminuir la transmisión. Aquí, hablando de riesgo reducido, nunca mejor dicho, es muy posible que el riesgo cero en la transmisión del coronavirus no exista, pero sí podamos trabajar en reducción del riesgo desde la mascarilla, desde ventilar adecuadamente todas las zonas, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente. Y justo de la mano de lo que nos dice, tenemos una pregunta que dice, en cuanto al COVID, ¿se han adaptado en contramedidas al virus, la mascarilla, el distanciamiento y mitigarlo con la vacuna? ¿Pero existe alguna otra forma, algún otro plan o solo dependemos de la vacuna? Entonces creo que va perfectamente de la mano de lo que indica, ¿verdad? Pues que todos estamos esperando como agua de mayo, como bien lo dicen, el tema de la vacuna. Posiblemente Europa pues lo va a tener posiblemente antes, ¿verdad? Estábamos leyendo noticias que ya Francia incluso ha como que preordenado una porción de vacunas para poder pues, vacunar a toda su población. Me imagino que España, Alemania estarán similar. Estados Unidos, pues que definitivamente también ha estado muy pendiente de la misma. Entonces, no sé si... Sí, vamos, ya lo decía, yo creo que hay que ser prudente. Tenemos un triple... Tenemos que abordar la pandemia desde 3 puntos de vista a día de hoy. Uno, intentando reducir la transmisión del virus, y para eso todas las medidas que comentábamos, de la mascarilla, de los lavados de manos, de los sistemas de aireación, tanto mecánicos como naturales de las salas, evitar la masificación de zonas, etcétera, todas esas medidas son adecuadas. Por otro lado, tenemos también otra medida, que es haber padecido el virus. Podemos discutir mucho de si la inmunidad va a durar más o va a durar menos, pero ahí está. Yo soy médico y nunca una segunda infección por un virus es igual que la primera. Hemos pasado muchos virus a lo largo de la historia y los virus dejan marca inmunológica. Y yo no digo que pueda haber una reinfección, no lo sé, pero lo veo complicado, y sobre todo que sea de la gravedad que ha tenido la primera. Que probablemente podamos convivir con con cierto nivel de contagio, con cierta transmisión, igual que convivimos todos los años con la gripe. Todos los años tenemos mucha gripe y no nos alarmamos más que unos anuncios de la televisión, unos anuncios en los periódicos, una información en los periódicos, y los hospitales más o menos llenos. Pasa y ya hasta el año que viene la gripe, el año siguiente, un 40% de vacunados, con una eficacia de un 60 o un 70%, que es la eficacia que tiene la vacuna de la gripe, y estamos con la vacuna de la gripe desde hace 30 o 40 años. O sea, imagínense si en un año vamos a tener una vacuna eficaz para el coronavirus. Ojalá. Y es decir, cuantas más infectados tengamos en la población, el efecto rebaño indudablemente va a jugar un papel. Y ya en tercer lugar, pues cuando tengamos disponibles vacunas eficaces, que a su vez ejercerán efecto rebaño.
porque si no se contagian las personas, más los contagiados ya, más los que son inmunizados ahora con la vacuna, hará que la transmisión del virus se reduzca drásticamente. Por lo menos esa es mi esperanza, porque estamos muy cansados en los hospitales. Yo un comentario y tal vez dando un poco de contexto y que no se malinterprete la importancia, la gravedad y la angustia que nos ha causado COVID, pero si le dedicáramos los mismos recursos, tiempo y dedicación que todos lo pusimos al COVID a otras cosas que siguen causando daño, que siguen haciendo que la gente muera, yo creo que la reflexión es, tenemos algo que hacer todos, una responsabilidad en temas de salud pública. Hay otras cosas que todos los años se van dando y que no, debería ser, hay que atender el COVID, pero debería ser un ejemplo de que tenemos muchísimo trabajo en otros temas. Y me refiero porque hoy pensamos solo en el COVID y está bien, digamos lo que nos toca. Hay mucho más y hay muchas más cosas que se puedan hacer y ojalá que esto nos permita enfrentar los otros retos de igual forma. Así es, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para la doctora Constantini. ¿Qué países en Latinoamérica están más adelantados en la legislación para la comercialización y promoción de alternativas de sistema de calentamiento y vaporización? ¿Y cuáles están más rezagados? Bueno, como comentábamos anteriormente, en Latinoamérica el concepto de reducción de daño es un concepto que aún no está 100% adoptado, ¿verdad? En Latinoamérica no tenemos ningún país que tenga una regulación diferencial para este tipo de productos, tal como sí existe, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde la misma FDA reconoce que no todos los productos de tabaco y o nicotina representan el mismo riesgo para la salud y que existen en un continuo de riesgo, ¿verdad? Y que tienen que ser regulados de acuerdo a ello. Donde en un extremo está el producto más riesgoso, que es el cigarrillo de combustión, y en el otro extremo se encuentran el producto menos riesgoso, que es la terapia de reemplazo con nicotina, los chicles, los parches o los aerosolios intranasales que todos conocemos para dejar de fumar, y cerca de este espectro se encuentran los productos libres de combustión, porque como decíamos antes, el principal problema, el principal responsable del daño es la combustión y no la nicotina, ¿verdad? La regulación en Estados Unidos lo que permite es, a través de un análisis exhaustivo de la información científica generada tanto por quien produce el producto como por entidades independientes, definir de qué manera ese producto va a ser comercializado, si se va a poder comercializar o no, y qué información avalada por la ciencia y la evidencia se le va a poder brindar a los adultos fumadores para que elijan, basados en la evidencia, ¿verdad?, la mejor opción para su salud. Es así como, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA autorizó comercializar IQOS con 3 mensajes que son sumamente importantes. El primero es que es un producto sin combustión, el segundo que es un producto que genera menos sustancias nocivas o tóxicas, y el tercero es que si una persona cambia de fumar cigarrillos a esto, a IQOS, disminuye de manera significativa la exposición de su cuerpo a estas sustancias nocivas. Lamentablemente este tipo de regulaciones al día de hoy no se encuentran en América Latina y es justamente parte de esto que decíamos de la necesidad que tenemos en nuestra región, en nuestro continente, de trabajar en conjunto, la sociedad, el gobierno y la industria, ¿verdad?, para que los productos puedan ser regulados de acuerdo a su perfil de riesgo. Sí tenemos países que podríamos decir vienen más atrás en lo que es la regulación, que son productos en los cuales hoy día estas alternativas se encuentran prohibidas para su comercialización o para su importación, ¿verdad? Cosa que lo único que logra es condenar a los adultos fumadores que no quieren dejar de fumar a consumir cigarrillos de combustión, como es el caso de Panamá, ¿verdad? En Panamá la importación de estas alternativas está prohibida, no se pueden comercializar legalmente y la única opción que se está dejando a los adultos fumadores de Panamá es que continúen fumando cigarrillos. Y en Panamá existen grupos de fumadores que ellos mismos están reclamando poder tener acceso a estas alternativas, que las conocen, que saben que existen y que saben que comparado con continuar fumando cigarrillos representan una mejor alternativa, ¿verdad? Pero como decíamos antes, es sumamente importante que continuemos trabajando o que
en conjunto, ¿verdad?, para lograr regulaciones diferenciadas que permitan brindar información a los consumidores. Las personas hoy día, los adultos hoy día, tienen derecho a tomar sus propias decisiones, pero tienen que poder tomar decisiones basadas en hechos fácticos, en evidencia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Por cuestión de tiempo, pues ya vamos cerrando. Antes de terminar, solo quisiera que si nos podemos sonreír para una fotografía. Ya saben que ahora las nuevas fotografías del 2020 van a ser todas en cuadritos. Así que nuestro equipo va a tomarla. Yo creo que ya estamos. Y bueno, yo sé que el doctor Rodríguez se tiene que retirar ya por cuestiones y bueno, todos, ¿verdad? Realmente agradecerles. Si alguien tiene algunas palabras de cierre. Muchas gracias. ¿No? Gracias por empezar el camino de la inclusión de todos para una solución. Muchas gracias y ha sido un placer. Hasta la próxima. Y de mi parte, bueno, agradecer que se pongan temas como este, como la reducción de daño en tabaco, en discusión en nuestros países latinoamericanos, como es el caso de Guatemala, que afortunadamente tenemos llegada a otros países de Centroamérica. Y un último mensaje para todos los adultos o todas las personas que nos están viendo en este momento, y es que aquellos que no fuman no empiecen, aquellos que fuman que dejen de fumar, pero para los que no van a dejar de fumar, que busquen informarse y que busquen tener acceso a alternativas que representen un menor riesgo de daño para su salud. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su participación, a nuestros conferencistas por brindarnos información tan valiosa, que definitivamente nos servirá, pues no solo para lo que resta de lo que terminamos de padecer esta pandemia o adaptarnos a la misma, sino que adaptarnos a toda la constante innovación que tiene que haber. Y a nuestros participantes, pues muchísimas gracias por mantenerse conectados. Por favor, visiten nuestras redes sociales, tanto de las AmChams de Guatemala como todas las AmChams de Centroamérica, en las que constantemente estamos dándoles información de todos los eventos que tenemos. Que tengan todos un excelente día y muchísimas gracias. Buen día. Muchísimas gracias y buenos días a todos.